Muy bien, buenas tardes para todos. Un placer volver a conectarnos, estar juntos a través de este medio, como digo siempre que nos conectamos. Es un privilegio que el Señor nos da, aún en este tiempo, que no debemos ni deberíamos desaprovechar. Eh, Así que yo siempre estoy alentando, como también felicitando a todos aquellos que se conectan y por su fidelidad, Adriana, Walter, Gladys, aquellos que se conectan, aquellos que están como si fueran en la casa de Dios, como si nos encontráramos, ¿verdad? Allí en el templo. El Señor sabe tomar cuenta de todas estas cosas. El Señor es fiel cuando nosotros somos fieles. Bienvenido, Eduardo, desde tu trabajo. Gracias por tu fidelidad también. Como digo, al Señor no se le escapa nada. Y más en este tiempo, mucho más, todo lo que está pasando, que nunca había pasado en estas dimensiones en el planeta entero, ver qué hacen sus hijos, ¿verdad? Y como estamos en clase, aunque todavía no empezamos, pero digamos, es una atmósfera no menor, pero estamos en clase, podemos hablar de estas cosas. Bienvenida Elsa, un placer también que estés con nosotros. Y cuando vos te unís al cuerpo, ahí cuando te decís me contate, aunque los que no se ven, como digo, pero sé que están, Nico, también bienvenido, eh, estamos uniéndonos, Señor, manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo, eso a los ojos de Dios es muy valioso, muy, 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 muy valioso. ¿Y de dónde? No lo saco de mí, lo vemos en su palabra. Por tanto, eh, es tan importante mantener el vínculo, tan importante, no solamente los lunes, los martes y los sábados, ¿no? Y por los jueves a la mañana, sino en forma permanente, como te vengo enseñando, en forma permanente, permanente. ¿Por qué? Porque acordate que Satanás lo que busca siempre es separar para poder debilitar, dividir para poder gobernar él, sacar el gobierno de Cristo de nuestras vidas. Entonces cuando nosotros nos unimos, el Señor eso le agrada enormemente, porque estamos haciendo lo que justamente es su voluntad. Bienvenido Jonathan. Entonces, esto es tan importante como les vengo enseñando, de participar de la unidad en forma permanente y además que tenemos este vínculo, tenemos esta vía. Imagínate, bienvenido Aldo, Alicia, Susana, bienvenida. Imagínate si no tuviéramos nada. Imagínate si no tuviéramos forma de conectarnos. Sergio, familia, bienvenido. Imagínate, piensa por un momento. Hay gente que yo sé que no le importaría, pero imagínate aquellos que nos amamos al Señor, amamos estar junto con los hermanos. Imagínate si no tuviéramos este medio. Y como ya estamos viviendo que no nos podemos reunir libremente de la manera que realmente debemos reunirnos, y encima no tuviéramos este medio, ¿cómo sería tu vida espiritual? ¿Cómo mantendrías la unidad del cuerpo de Cristo, la unión con el Señor? ¿Cómo mantendrías el relacionamiento con tus hermanos? Sabés que en China, en la época como estaba, pero absolutamente hace 50, 60 años, quizás más, absoluta y totalmente prohibido de todas maneras reunirse bajo cualquier concepto, fue cuando la iglesia creció más, cuando los creyentes, el Señor ganaba más almas a través de la gente, se reunían abajo de los árboles, dentro de los montes, caminaban kilómetros para reunirse, en cuevas, en lugares de poquita gente, se reunían en grupos pequeños, como yo les he enseñado que hicieran ustedes, en pequeñitos grupos, y allí pequeños grupos como que estaban hablando y tomando algo, comiendo algo, allí si caía la policía secreta, ellos simplemente estaban comiendo algo, tomando algo como familia. Sabe que la iglesia creció, se convertía gente de una manera impresionante y no había manera de pararla porque la iglesia del Señor no tiene manera de pararla. Pero hay una manera sí que Satanás la usa y es cuando logra separar,
quitar la prioridad en los corazones de los hijos de Dios de que estar juntos y reunidos hace a la unidad del cuerpo de Cristo con Cristo como cabeza, y contra eso Satanás no puede. Entonces, por eso cuando uno les insiste sobre esto, cuando uno insiste, le vuelve a repetir, congréguense a través de este medio por lo menos hasta que se nos permita volver todos a la casa de Dios, y no en cuentagotas como ahora, y no algunos sí y otros no. Mientras aquí por este medio que tenés toda la libertad del mundo, tenés cuántos usan el internet para tantas cosas durante los días, cada día, y tenés este momento para ser alimentado, para recibir fortaleza, para recibir dirección, que cuando tengas que tomar una decisión sepas que Dios te ha dicho, que cuando no sepas qué cosa hacer, el Señor te lo haya revelado. Utiliza este tiempo, valora este tiempo y valora este medio. Es súper importante, no lo tomes a menos. Guárdate de mis palabras. Ojalá que no sean palabras que después, por no tomarlas en cuenta, como otras anteriores que ya han sucedido, Dios había estado hablando, no le dimos importancia y sucedieron cosas. Entonces, valora siempre este tiempo, anhela este tiempo. Sé que los lunes a las 7:30, los martes a las 7:30, los jueves cada 15 días de mañana a las 9, los sábados a las 5 de la tarde, es mi tiempo. Es decir, más allá de que es todo el día, todos los días, ese tiempo, pero tomalo como ese tiempo de cita con el Señor. Así, tomalo como cita con el Señor. Padre, en esta noche que nos podemos reunir frente a tu palabra una vez más y a través de este medio, te agradecemos profundamente, Padre, por guardarnos, protegernos. Ha sido tu mano la que nos ha traído hasta aquí, tu mano nos ha sostenido, tu poder, y Señor amado, nos ha guardado de todo lo que el diablo había tirado contra nosotros en el día de hoy. Señor, estamos aquí, en nuestro corazón brota gratitud, alabanza y adoración en tu presencia, Señor, aunque no lo podemos hacer como lo haríamos en tu casa reunidos, pero igualmente sabemos que es importantísimo. Señor, tu iglesia no estaba sujeta a 4 paredes, tu iglesia no está sujeta a 4 paredes, Señor, y ni aún forma una liturgia de reunión o de culto, sino que podemos, siendo el cuerpo, participar en todo momento y como Señor, en unidad contigo. Y ahora, Señor, que tú seas el que estés hablando, tú seas el que estés comunicando la palabra. Señor, que mientras tu palabra es enseñada, Señor, salvación llegue a las vidas que no te conocen. Señor, sanidad llegue a los cuerpos enfermos, a las mentes que puedan estar perturbadas. Señor, liberación llegue de todo tipo de atadura, maldición, brujería, hechicería que hayan tirado contra, Señor, los que estén mirando y mirarán luego. Señor, sean libres, sean completamente desatados de toda obra satánica contra sus vidas. Señor, gracias porque podemos sentarnos frente a tu palabra y comer, alimentarnos, fortalecernos, recibir sabiduría, entendimiento, Señor, discernimiento espiritual, revelación. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Podés decir amén de ahí desde tu casa, de donde estés, en el trabajo, como está el hermano allí. Decir amén, así sea, Señor. Quiero, antes de continuar con la enseñanza sobre discípulo y discipuladores, sobre discipulado, que fue lo que el Señor nos mandó a hacer, al fin y al cabo, no estamos haciendo otra cosa que eso. Quiero preguntarte algo y que te lleve a reflexionar, si no lo has hecho, seriamente y lo comiences a hacer de inmediato. Acordate que cuando el Señor envía, lo que estamos viendo en los sábados, el primer gran avivamiento que hubo allí en el libro de los Hechos, el avivamiento espiritual, el despertar espiritual, es cuando el Señor llena de poder a los discípulos que estaban reunidos en aquel lugar, en aquella edificación. El Señor lo primero que hace, cuando el Espíritu Santo, el poder de Dios llega y comienza a manifestarse en ellos, ellos no recibieron el poder como única cosa para ir a predicar el Evangelio. Lo primero fue que comenzaron a hablar
en lenguas extrañas para ellos, pero conocidas para Dios, y también para los que estaban allí viendo ese acontecimiento tan impresionante, tan sobrenatural, de dimensiones como no tan grandes, pero sí grandes como las que va a haber ahora, en no mucho tiempo más. El hablar en nuevas lenguas, los cristianos, dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti. En tu tiempo de devocional, muchos yo sé que hablaban en lenguas o pretendían hacerlo cuando íbamos a reunirnos hasta marzo, allí, bueno, allí porque el pastor hablaba y dale, hay que hablar en lengua y vamos, y allí hablaban en lengua. Pero después, yo sé que algunos sí, pero la gran mayoría, que yo espero que estés entre ellos, tú continúas en tu vida devocional, dejando que el Espíritu Santo fluya a través tuyo, hablando en lenguas que son lenguas, que un idioma que el Señor sí entiende y que Satanás no puede entender, donde tú eres fortalecido, donde incluso tú recibes revelación sin saber cómo vino a través de hablar en lenguas. Hay una fortaleza, yo lo hago durante todo el día, a veces no diría que ni sin darme cuenta, que me dejo llevar por el Espíritu Santo y estoy comiendo, estoy haciendo y de repente comienzo a hablar en lenguas. Y muchas veces después de hablar en lenguas, o ahí casi automáticamente, estoy mandando un mensaje a alguien que yo ni pensaba, que ni me había venido a la mente ni el rostro de la persona ni su nombre, pero en el momento que estoy hablando o terminé de hablar en lenguas, automáticamente mando un mensaje. Y a veces ni sé lo que estoy escribiendo, solo sé que escribí. Pero esa persona necesitaba el mensaje. Y tú has sido, y tú has sido, y tú has sido, y tú has sido uno de ellos. Oh, gracias, pastor, por acordarse de mí. Gracias, pastor, por esta palabra. Gracias, pastor. Y yo no había pensado, es que cuando tú hablas en nuevas lenguas, Él te conecta con el resto del cuerpo. Es una conexión fuerte. Y repito, es un idioma que Satanás no entiende. Satanás no puede ir contra lo que tú y yo estamos hablando en lenguas al Señor, dejándonos que el Señor tome nuestro vocabulario, sacamos el español y dejamos que a través de nuestra boca el Señor hable en ese idioma desconocido para nosotros, pero conocido para Él, y que Satanás no puede entender. Por eso grandes victorias vienen. Y tú ves en el libro de los Hechos cómo primero Dios entregó ese don, activó ese don para coadorar a Él. Porque mientras ellos adoraban, hablaban un idioma que la gente que estaba allí, de diferentes naciones, comenzaron a escuchar que les hablaban el Evangelio en su idioma. Y ellos no sabían el idioma de toda esa gente que se reunía para ese tiempo allí en aquella ciudad. Y luego sí vino el mensaje, porque cuando vos estás lleno del poder de Dios, cuando tú estás generando un idioma espiritual, el idioma del Espíritu, por tu boca va a salir palabra de Dios para tocar a mucha gente, para enseñar a otros, para consolar a otros, para fortalecer a otros, para guiarlos a tomar decisiones, porque va a entrar sabiduría en tu vida. Son lenguas, repito, o idioma espiritual. Es un idioma espiritual, no es un idioma, sí que trae un sonido, por supuesto, pero es un sonido que viene del Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu humano, y nuestra boca lo que hace solamente es emitirlo, es soltarlo al aire para que produzca primero la adoración a Dios y automáticamente llegue a limpiar aire, atmósfera en el cual nos estamos moviendo. Pero que esto te sea bien claro y que si no lo has practicado desde el 13 o 14 de marzo hasta aquí, por favor, recapacita y vuelve a permitir que la unción del Espíritu de Dios, el poder, se manifieste a través de tu boca en tu diario vivir, no solamente cuando orás, ya te digo, a veces sin estar orando, sin estar pensando en eso exactamente, de repente tú te encuentras que vas a estar hablando nuevas lenguas. Estás manejando, como me ha pasado cientos de veces, caminando en la calle. Claro, no voy a poder a gritar porque no necesito eso. A veces sin sonido. Estoy hablando en lenguas para mí. Sin emitir un sonido audible. Pero sé que el Señor está escuchando esa oración. Y de repente termino llamando a alguien, como te dije, o mandando un mensaje, o estoy recibiendo una palabra para mí, que el Señor me la está dando en lengua. O simplemente, como me ha pasado tantas veces, estoy agradeciendo a Dios
por lo que Él es, porque eso es adoración. Alabanza es adorar a Dios por lo que Él hace y decimos todas las maravillas y cosas que Él está haciendo, las que hizo y las que está haciendo y las que va a hacer. Pero la adoración es adorarlo a Él a través de reconocer quién es Él y qué es Él para nosotros. Entonces, hablar en lengua, espontáneamente, es parte de tu relación íntima con Dios, porque ese es el idioma espiritual de Dios. Y él lo entiende. Tu papá entiende el idioma. Quizá para ti, hasta algunos, yo sé que le ha pasado, se sienten como extraños, se sienten como que parece que están haciendo el ridículo. No, no, de ninguna manera. Bienvenida, hermana Maricel. De ninguna manera estás haciendo, al contrario, te estás fortaleciendo, te estás llenando de la presencia y estás hablando con el Padre. Y Él te va a contestar. Porque Él provoca en nosotros, de alguna manera la palabra provocar no me malentiendas, Él activa en nosotros, cuando estamos queriendo más del Señor, Él activa eso en nosotros y nosotros comenzamos a hablar en ese idioma espiritual. No era el tema de ahora, es simplemente te estoy haciendo resaltando este punto porque es vital para los creyentes. Valeria, bendiciones. Es vital para mantenerte en tu vida cristiana. Es muy difícil, no digo imposible, pero muy difícil, que si tú no mantienes un vínculo de ese nivel con el Señor, tú puedas mantenerte firme, fiel, en forma sostenida frente a las cosas que el enemigo tira contra tu vida. Bien, ahora habiendo dicho esto, y espero que lo tomes de aquí y por el resto de tus días, mientras vivas sobre la tierra hasta que venga el Señor, sea tu diario vivir, no tu aislado vivir. ¿Ah? Entonces, estábamos hablando de las necesarias o necesarios estados, actitudes que tenemos necesidad de tener frente al Señor a través de mantenernos en el discipulado que luego nos lleve, acordate que esto es escuela de entrenamiento, estás en un entrenamiento teórico de momento, pero práctico. Cuando digo teórico porque estamos acá en clase, como si estuviéramos reunidos allá en la iglesia, pero práctico es todos los días, porque lo que tú aprendes lo puedes poner en práctica de forma inmediata. Mira, el Señor sanaba gente, o como hemos estudiado los martes, la mujer samaritana. Esa mujer samaritana no pasó por ningún instituto bíblico, no pasó por ningún instituto de teología ni por nada. De repente el Señor la activó y la mandó como una misionera a su propia ciudad. Así pasó con el endemoniado gadareno, así pasó con otros, que el Señor a medida que se iban convirtiendo, iban siendo sanados y librados, automáticamente allá los enviaba y los activaba en forma instantánea para llevar el mensaje. O sea que lo teórico pasaba a práctico en forma inmediata. Entonces un discípulo que está siendo entrenado tiene la teoría aquí, pero luego tiene también la práctica en su diario vivir, con sus compañeros de trabajo, como les he enseñado que tu trabajo es tu púlpito, sea el lugar donde trabajes. Si es tu casa, la casa, cuando salías a hacer los mandados, vas con el púlpito a cuestas. Te he enseñado eso, que el Evangelio no está solo destinado a ser predicado por pastores, evangelistas, maestros, no, está hecho para que todo discípulo del Señor, porque el Señor nos mandó a todos los discípulos a ir y a ser discípulos. Entonces tú tienes la parte práctica, que es la de que cuando estás con parientes o vecinos o compañeros de trabajo, es tu momento de predicarles el Evangelio, de anunciar lo que Dios hizo contigo y cuánto Dios los ama y llevar la esperanza a ellos que no lo tienen. Teórico, práctico. Entonces el discípulo, como vimos, tiene necesidad, yo diría un requisito prácticamente indispensable, de estar comprometido con Dios y con su maestro, con su pastor, a encontrar
a permitir que encuentre y cuál es su llamado, a qué Dios lo ha traído, a qué Dios lo ha unido al cuerpo de Cristo, y luego obedecer el llamado. Ahí donde muchos quedan trancados. A lo largo de tantos años en el servicio a Dios, en el ministerio, me he encontrado con esto. Preciosas personas, preciosos hermanos, dones maravillosos que Dios, como todo don espiritual que Dios da, todo regalo espiritual que Dios da, pero llegaron a ese punto, llegaron al punto de la práctica, llegaron al punto del compromiso para obedecer, algunos hasta sabiendo el llamado que tienen. Llegaron hasta el punto de, cuando fue el momento de la práctica, vamos a entrar a obedecer el llamado para el que Dios me hizo, quedan ahí. Y si un discípulo no lo quiere hacer, no quiere tomar esa decisión, no hay maestro que le pueda obligar, porque ni el Señor, que es el maestro de los maestros, nos obliga. A nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal del discipulado? Es que el discípulo, Jesús quiere que sus discípulos hagan la voluntad del Padre, como Él nos enseñó que la vino a hacer y la hizo. Y Él nos dijo, bueno, como yo la hice, esa es mi prioridad. Estoy en la tierra para hacer la voluntad de mi Padre. Lo estamos viendo en los martes en el estudio del libro de Juan. Ahora, para eso el discípulo debe desearlo de corazón. Estar dispuesto y comprometido a hacer la voluntad del Padre, debe desearlo de corazón, porque entendió que hacer la voluntad del Padre es lo máximo para el ser humano en esta tierra, para el creyente, para el hijo, la hija de Dios. Es lo máximo. Todas las demás cosas debieran, y digo debieran porque lamentablemente no son, debieran ser secundarias. Pero como Dios ha hablado tanto sobre esto y continúa haciéndolo porque ve a su pueblo que prioriza otras cosas, le da primer lugar a otras cosas. Primero mi trabajo, primero mi vida, primero mi familia, cuando les conviene, pero mi familia. Primero tengo que hacer esto porque tengo que terminar mi casa, porque tengo que ir allá, porque tengo que hacer lo otro acá, porque tengo que visitar allá, porque todo otras cosas es primero. Y el Señor, cuando tengo tiempo, y si es que tengo tiempo, y todavía encima muchas veces de mala gana. Entonces, claro, después se sorprenden que cosas, como digo, no le sucedan, y sucedan sí otras que no debieron de suceder nunca. Porque el trabajo para el cual, repito, Dios ha dejado su iglesia en la tierra, si no nos convertiríamos, ya nos llevaría con Él, es anunciar, adorarlo a Él y anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién? A los poderes espirituales y a la gente que está en oscuridad, que necesita la luz de Dios. Entonces, ¿cómo se hace? Sí, haciendo la voluntad del Padre, querido. ¿Cómo crees que se lleva el Evangelio? ¿Cómo crees que se expanda el Evangelio? ¿Cómo crees que avance el reino de Dios que decís que venga tu reino? El reino viene para ser manifestado, el reino no viene para que vos tengas simplemente una gran vida, que sí es parte. El reino de Dios, cuando venga tu reino, hágase tu voluntad, dijo el Señor. Nos enseñó a que si pedimos el reino, es para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Me estás entendiendo que en el cielo no hay desobedientes? Cuando los hubo, el Señor los borró. ¿Y por qué crees que acá en la tierra sí pasa? Estamos pidiendo el reino. ¿Para qué pedimos el reino? Muchas veces le metemos un nombre al reino, a veces que no, aunque sí se entiende, no es correcto. Blanca Díaz, bendiciones, bienvenida. El reino de Dios. Pedimos justicia de reino, sanidad de reino, liberación de reino. Claro que el reino contiene, pero el reino no es así. El tema es la voluntad. Señor, le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Nosotros traemos el reino, que lo vamos a ver en estos días próximos, con la oración. Lo activamos.
¿Pero con qué? Con hacer su voluntad, sea hecha tu voluntad. Ahora, no es que Dios agarra a la gente por el pescuezo, lo sacude y dice, vas a hacer mi voluntad, porque ¿para qué me la pediste? No, hágase tu voluntad, es que se va a hacer a través nuestro, porque somos sus hijos, somos instrumentos, tantas veces cantamos y hablamos, decimos versículos o cantamos letras de canciones que no le prestamos atención. Úsame. Cuando tú dices al Señor, úsame, y le has dicho, estás diciendo, hágase tu voluntad a través de mi vida, en y a través de mi vida, para llegar a los que no te conocen. Eso es lo que estás diciendo cuando decís, úsame. ¿Úsame de qué? Y aun si tú pides ser usado por Dios para milagros, para sanidades, para predicar la palabra, primero, antes que eso suceda, lo primero que va a hacer va a tener que entender que estás aquí para hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Entonces debes desearla con el corazón, estar dispuesto y comprometido comprometido a hacer la voluntad de Dios, porque tú se lo pediste a Dios. Si no, ¿para qué lo has pedido? Señor, que venga tu reino, bendecime, pero déjame hacer mi voluntad. ¿Te parece que ese es el Padre Nuestro? Y lo que quería decir en la enseñanza del Padre Nuestro. Quiero deseo, perdón, que prestes atención a lo que dice tu boca, lo que has dicho tantas veces, ya sea hablado, orado o cantado o declarado. Presta atención a lo que estás diciendo. Entonces un discípulo, lo único que quiere, o que debería anhelar, desear con todo su corazón es hacer la voluntad del Padre. Pero si no quiere, ningún maestro le va a comprometer, ni le va a obligar, porque ni Dios, el Padre, lo hace. Y juntamente con esto, como vimos ya, es otro de los puntos, pero ya lo vimos, el discípulo debe ser, además de anhelar hacer la voluntad del Padre, comprometerse con su llamado, anhelarlo y poner el llamado a funcionar para lo que Dios te haya llamado, para lo que sea que Dios te haya llamado, comprometerte a ser leal con tus pastores. Eso ya lo vimos, no abandonar, no dar la espalda, ni a tu maestro, ni a tu grupo, a tus compañeros de milicia, como dice la palabra. Y el único caso que ya lo vimos también es que salvo que el maestro, el pastor, estuviera enseñando una falsa doctrina, que gracias a Dios este no es el caso. Ahora, Ramón y Olga, bienvenidos. ¿Cuál es la palabra direccional que lleva en todo proceso de discipulado? Acordate que como es escuela de entrenamiento es un proceso en el que si vos permitís, como te dije recién, tú vas a ser posicionado como un discípulo enviado a donde Dios te lleve, sea donde estás ahora, y se active en ti, si eres llamado evangelista, para pastor, para maestro, para líder musical, o en diferentes áreas como la enseñanza, como la política, como los deportes, como lo que sea. Es decir, ¿se acuerdan unción para el mercado que aprendimos? ¿Se acuerdan? El mercado eran todas las áreas importantes de un país y una ciudad. Bueno, hay gente que son para adentro, digamos, del cuerpo de Cristo y otros hacia afuera, que en las áreas donde se mueven, las áreas donde trabajan, donde sirven, donde tienen influencia, allí ellos son pastores de ese lugar, allí ellos son comisionados por el Señor. Entonces, cuando tú llegas al momento de ser enviado, es porque te diste cuenta que estabas en el proceso y has crecido, has madurado, ¿sí? Ya lo que estás viendo ha cambiado porque lo que has estado cambiando lo erróneo por lo correcto, entonces se activa tu pensamiento correcto, se activan tus palabras correctas y hay una unción que comienza a fluir cada vez mayor a través de ti. Bienvenida Pastora Rosana y Danilo.
Entonces, ¿a dónde lleva esto? Al principio. La necesidad, como lo hubo en Jesús con sus discípulos, de un fuerte compromiso con el Maestro. Porque el Maestro, pastor, el mentor, como le llaman ahora, el líder bajo el cual tú estás siendo entrenado, te ayuda, bajo la guía del Espíritu de Dios, te ayuda a conocer el propósito y el destino que tiene Dios para tu vida. Te repito, nunca, nunca, nunca Dios obliga a nada. Dios nos llama, por eso es un llamado. Si nosotros, para obedecer a ese llamado y permitir entrar en la activación de ese llamado, primero tenés que saber con quién estás hablando. ¿Quién es el a quien vas a servir? ¿Por qué? O sea, vas a tener que conocer algo del Señor al que vos vas a servir. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Esto es puntual. Esto es puntual. Si tú no conoces al Señor, no has tenido un encuentro profundo que te da vuelta a 180 grados y comenzás a caminar hacia el reino de Dios, es imposible que tú puedas funcionar como discípulo siendo entrenado. Ahora, no me malentiendas que ya estás desechado, no serví. No, 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 no. Este momento es tu momento. Si no te habías tomado en cuenta, ahora tómalo en cuenta y arranca. Porque el Señor no desecha a nadie. Así que no te deseches vos. Si no lo habías empezado a hacer, pues ahora, en un encuentro con el Señor que te cambia la vida para siempre, completa y total absolutamente, arrancás en el rumbo que Él ha trazado para tu vida. Eso significa entrar en una escuela de entrenamiento, en un proceso de transformación de tu vida, que te llevará luego, aquí a no mucho tiempo, el tiempo casi que lo podías poner vos, a mayor apertura, más pronto el desarrollo espiritual. ¿Qué va a pasar? Llega un momento en tu vida que el Señor dice, bueno, vení, quiero usarte para que lleves el Evangelio a vidas, a este lugar, o en este lugar, o en este otro lugar. No sé si me estás entendiendo. Bienvenida, Patricia. Y de esto se trata la vida cristiana. De esto se trata, hermano. La vida cristiana no se trata solo de levantar la mano y pedir bendición y que te ayude, que te dé un trabajo, y que te dé plata, después que te dé una familia, después te dé... No es... El Señor no es un expendio de bendiciones donde vamos con la tarjeta y sacamos lo que... No, no, no malentiendas eso. Sí, el Señor es misericordioso y nos da, pero acordate el principio de las primeras cosas que he estado enseñando. Allí, famoso pasaje, ¿no? Del libro de Mateo, el capítulo 6. El Señor da todas las cosas por añadidura, claro que sí que las da. Pero, ¿añadidura de qué? Después de qué. Busca primero el principio de las primeras cosas. Busca primero el reino de Dios. Busca el reino. Pastor, ¿y cómo se busca el reino? Es métete en la palabra, a empezar a conocer al Señor. Dios se manifiesta en tu vida. Dios te empieza a hablar. Empiezas a dejar cosas que no le agradan. Empiezas a poner en práctica cosas que a él le agradan. El poder de Dios viene a tu vida. Comienza a salir a través de ti. Y el reino de Dios se te empieza a hacer bien claro. Y vas a comenzar a anunciar el Evangelio a la gente que no conoce y que está perdida, que se va al infierno si nadie no le lleva una palabra de salvación. Te lo podía decir mucho más, pero nos iríamos del tema. Pero ¿qué estamos diciendo? Venga a tu reino. Y el Señor que dijo, busca primeramente el reino de Dios. Y se estaba refiriendo a todo, en el contexto, ¿se acuerdan que les enseñé? En ese capítulo de Mateo, el Señor está hablando de las cosas materiales. Esas que tanto nos preocupan, que nos afanan, que por las cuales hasta a veces te dejamos la vida. Hay algunos que se rompen el alma, dejan la salud, pero después no les sirve para nada. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que te estás rompiendo el alma, me has despreciado, me has dejado de lado,
por poner primero esas cosas, yo te las daría por añadidura. Ay, pastor, si no trabajo, como han dicho algunos en forma displicente, si yo no trabajo, no como. ¿Y quién se supone que te da el trabajo? ¿Y quién se supone que te da las fuerzas para trabajar? ¿Y quién se supone que te mantiene con salud para trabajar? ¿Y quién se supone que te da la inteligencia y la capacidad para desarrollar tu trabajo? ¿Y a quién se supone que el Señor mueve gente para que te llegue dinero a tu vida para cobrar? Pero a ese lo dejas de lado. O sea, no se puede llamarse discípulo y no funcionar como discípulo. Entonces, cuando el discípulo toma un fuerte compromiso con su discipulador, con su maestro, con su pastor, esa persona te va a ayudar, como te estamos ayudando, a conocer el propósito y el destino que tenés aquí en la tierra. No es el que vos te trazaste, no es el que te dijeron tus padres, no es el que quizás tú fuiste y aprendiste para tal cosa. Ahora, ¿sabés qué triste es pasarse la vida en una iglesia, o una vida de iglesia, perdón, sin saber para qué Dios te llamó? ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos que se han quedado ahí y aún todavía en este tiempo no recapacitan, no reaccionan? Se han pasado una vida de iglesia, siendo fieles, yendo a las reuniones, todo bien, haciendo, incluso hasta ayudando un poquito, pero no tienen claro para qué Dios los ha llamado. ¿Y por qué no lo tienen claro? Simple, porque nunca asumieron la posición de discípulo, ni han conocido de tal manera al Padre que el Padre les diga, hijo, yo te llamé para tal cosa. No han permitido ese proceso en sus vidas. Y están ahí estancados. Están ahí como, bueno, ahí, están ahí. Ahora, en este tiempo tan difícil que hemos entrado a vivir, hermano, no hay forma de sostenerse a menos que estés conociendo al Señor. Lo que ya vino y lo que viene. ¿Cómo hacer para mantenernos agarrados al Señor? Si no lo estás poniendo en práctica en estos casi 5 meses que llevamos. Realmente eso es alarmante. Para algunos es alarmante. No entender. Bloquear su entendimiento para no, algunos voluntariamente, donde siguen priorizando su trabajo, su casa, su bienestar, que no está mal, pero no debía ser prioritario. Porque el Señor dijo, busca primero mi reino, que mi reino venga a la tierra a través de tu vida, su justicia y todas las demás cosas. ¿A qué se refería? A todo lo que nos rompemos el alma laburando, vendrán dadas por añadidura. Entonces el Señor allí, ¿qué hace? Corta de una vez por todas con esa soberbia, así que si yo no trabajo, no como. Bueno, estás trabajando con tus fuerzas, con tus capacidades. Tú sabrás. Tú sabrás. Hay algunos que nunca le dieron el primer lugar al Señor. Y cuando se quedaron sin trabajo, pide oración por trabajo. Pero cuando lo tuviste, nunca le diste el primer lugar al Señor. Cuando tuviste tampoco, nunca sembraste como es debido en la obra de Dios, en el reino de Dios. Pero ahora cuando te falta, oren por mí para que consiga trabajo. Y después que consiguen trabajo y se llaman discípulos. Difícil, está difícil la cosa. Mira, yo te voy a recomendar algo, no te voy a aconsejar, ni a sugerir, te voy a recomendar algo. Nunca un funcionamiento como ese, con esas características así, te va a beneficiar. Pero iba a utilizar otras palabras, pero creo que voy a usar estas un poco más elegantes. Nunca un funcionamiento como ese, tratando de esquivar el bulto al Señor, te va a beneficiar. Nunca. Y ese nunca no lo digo yo, ese nunca lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo un discípulo afirma un compromiso, ese compromiso con su maestro, su discipulador,
y con sus hermanos, es porque en ese encuentro con Dios, profundo, interior, sólido, ¿qué pasa? Hay un dar vuelta allí adentro. Toma la visión, sabe para qué está, dónde está. La toma como su estilo de vida, no como simplemente un eslogan. Ganar, consolidar, discipular, enviar. Ese puede ser un bonito eslogan. Allí un lindo cartel, qué lindo, esa es la visión, pero yo... No, cuando tú tomas la visión, vives la visión, comes la visión, duermes la visión. Y aún durmiendo el Señor te habla. Eso me pasa. Porque estás contribuyendo a que se extienda el reino de Dios y eso a Dios le agrada. Alguien me ha dicho varias veces en los últimos tiempos, especialmente en estos meses, pastor, está cada vez más apasionado por el Señor. Y claro que sí, porque si antes estaba viviendo por y para Él, ahora no hay otra cosa para mí. Realmente no me veo haciendo otra cosa, aunque me gusta hacer otras cosas. Te entra un apasionamiento, eso es vivir la visión. Ves lo que Dios quiere, ves hacia dónde vamos, sabes que tú también sos parte de eso. Entonces todo eso canaliza a través tuyo y vos te metés y comenzás a contribuir a que se extienda la visión. Comenzás a predicar el Evangelio, la unción se renueva, sale más palabra de Dios a través de tu boca, sale poder de Dios en tu vida, le transmitís a otros en tu área de influencia, al mundo de tus contactos, a través de las redes, no parás de anunciar el reino de Dios. No es que te vuelvas un fanático, no me malentiendas, ni tampoco un religioso hablando todo el día. No, no, no. Vas a ser preciso, vas a ser justo. Allí donde Dios te diga, a esa persona, a aquel grupo, allí, aquí, este es el momento. Te vas a dar cuenta que te volvés la visión. Sos la visión viviente, hablada, cantada, expresada, manifestada. ¿Y cómo es esto, pastor? Y es un compromiso a largo plazo, porque es de por vida. Solo si el discípulo está dispuesto a tomarlo, si no, no. Si no, como muchos, como dije, en el mejor momento que tienen que entrar a su llamado, se frustran, se quedan ahí, cierran, bajan la cortina y solamente son creyentes nominales, o sea que no pasan de eso. Al diablo no le hacen ningún tipo de mella, ni al reino de las tinieblas tampoco. Pero Dios está, como dije, el otro día Dios habló, Dios está sacudiendo a su iglesia, en el buen sentido, ¿no? No obligando, sino sacudiendo, despertando para que aquellos que decidan dar el sí van a ser empoderados, van a ser llenos de tal manera de poder, de unción, de autoridad espiritual, como que ellos mismos se van a desconocer. Pero esto sí es un compromiso a largo plazo, hasta que el Señor venga. Pero solo si el discípulo está dispuesto a tomarlo. Ahora, ¿sabes quién es el testigo mayor que sella este compromiso? Es el Espíritu Santo de Dios. Está involucrado en forma directa en el progreso y avance del reino de Dios. Porque para eso lo mandó el Señor, además de preparar a la gente en adoración primero. Luego el Espíritu Santo puso poder y luego ungió las bocas y por su boca, o la boca de los discípulos, llevaban el Evangelio y miles y hasta ahora hoy millones y millones se han convertido al Señor. Si el Espíritu Santo es el involucrado directo, es el que toma las riendas del tema para hacer avanzar a través de nuestras vidas el reino de Dios. Acordate que vos y yo, todo creyente, todo discípulo verdadero, es un instrumento, o debiera ser un instrumento, del reino de Dios, donde Dios te posicionó. Tú pediste un trabajo, Dios te puso en ese trabajo para anunciar su reino. Dios te dio un taller, Dios te dio un negocio, Dios te dio lo que te haya dado. Dios te tiene en ese lugar, tienes influencia sobre determinados lugares culturales o de educación, donde sea. Tienes influencia, de alguna manera te reconocen. Tú eres el pastor, la pastora de ese lugar. Ahí tienes tu congregación. Ahora, para el reino de Dios, el Espíritu Santo viene para que no entren ambiciones personales egoístas.
para que no haya manipulación ni control en ninguna forma. El Espíritu Santo pone los límites porque estamos estableciendo su reino, no el nuestro. Y en ese reino está el rey, que es el que gobierna, es el que da las directivas, es el que dice, esto se hace, esto es por aquí, esto está correcto y esto está incorrecto. Acordate que el Espíritu Santo es el testigo mayor de un compromiso entre un pastor o entre un líder y los discípulos. Y él sabe si ese compromiso es genuino, verdadero y sincero. Yo puedo decir sí, pero luego los hechos van a decir que no era verdad, que no fui sincero, porque a las primeras de cambio me quedaré allí, pero no voy a dejar que el llamado fluya a través de mi vida y Dios me active para lo que me ha puesto en la tierra. El punto central de todo llamado, pensá en esto, hay algunos que me dicen, yo no sé a qué Dios me ha llamado. Mirá, antes de ponerle un título, un nombre a lo que Dios te haya llamado a hacer, que a través de tus pastores, sus líderes, va a aparecer, Dios te va a decir, bueno, mirá, este es tu llamado, te llamé para tal cosa. Antes que eso llegue, ¿sabés? Tenés que saber muy claro en ti y tenerlo absolutamente bien arriba de todo. Estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Y quiero contribuir para que el reino de Dios avance, conquiste y tome territorio. De ahí, de esa relación con Dios, va a nacer el que querés hacer la voluntad de Dios. Como ya vimos en el libro de Juan y estamos viendo los martes. Yo vine, dice, para hacer la voluntad de mi Padre. Y lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Jesús no se inventó un ministerio, como algunos inventan un ministerio. Se inventan un tipo de servicio que llene sus expectativas o que solo le agradará a él. Lo que veo hacer a mi Padre, eso significa que había una relación, una comunicación con el Padre Celestial. Fluida, de tal manera que todo lo que él en oración y estar esperando allí en la presencia del Padre, lo veía en espíritu, en su espíritu veía, el Padre está haciendo esto, el Padre quiere que se haga esta cosa, y lo que escuchaba que el Padre le hablaba, venía y lo transmitía a sus discípulos, y allí las cosas comenzaban a pasar. Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Y envió el Espíritu Santo justamente para que eso se haga. Por eso es necesario primero, yo no voy a hacer la voluntad de Dios si yo no conozco a Dios como mi Padre. Porque obviamente voy a estar hablando de religión. Voy a estar hablando de algo humanamente que es imposible. Solo espiritualmente es posible. Y eso es por una comunicación espiritual del Espíritu de Dios a tu espíritu humano, a mi espíritu humano. Hacer la voluntad de Dios y contribuir al avance del reino es el punto central de cualquier discípulo. Luego, prácticamente casi en forma automática, que vos tenés claro y anhelás y deseas eso, te volvés parte de la visión, sos la visión viviente. ¿Qué va a hacer Dios? Mostrarte para qué te llamó. Y seguramente, como ya ha pasado en algunos casos, pero seguramente te va a pasar que te va a sorprender para qué Dios te llamó. Quizá tú mismo no digas, pero yo no califico para eso, pero Dios dice, yo te llamé. Y cuando, como decía Pablo, Él me llamó, me ungió, me capacitó y me dio lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva esto, mis queridos? A reafirmar la visión. La visión es algo que Dios nos dio a nivel general. Bueno, está dentro de su voluntad, es ganar almas, consolidarlas, afirmarlas para que no se aparten del camino, discipularlas como estamos haciendo en este momento, y luego cuando llega el momento que el proceso ya llegó a un punto, ahora los vamos a enviar a que ejecuten el servicio a Dios en un nivel mayor al actual. Y eso es lo que Dios está moviendo hoy. Hoy, en estos meses que llevamos. Ahora, escucha bien, vamos a leer la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5, toma nota por ahí, versos 5 y 6. Perdón, vamos del 4 al 6.
Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6. Dice, cuando a Dios haces promesa, acordate que es un compromiso, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Insensato es la palabra para necio. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, o sea, se refería a los pastores y líderes en las congregaciones, que fue ignorancia. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ya todo lo que pasa cuando... Bienvenida Olga y Juan, bienvenidos. Fátima, bienvenida. Todo lo que pasa cuando el compromiso se rompe. Porque fue un compromiso de boca y no del conocimiento de que vos conocés al Señor. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. O sea, no la patees para adelante. Porque Dios no se complace, dice, en los insensatos, en los necios, que es lo opuesto a ser sabio. Cumple lo que prometes. ¿Qué has prometido a Dios? ¿Has prometido algo a Dios y no lo has cumplido? Mira lo que dice ahora. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué? No dejes que tu boca, dice, te haga pecar, ni digas delante del pastor o del líder que fue ignorancia, yo no sabía, como algunos, ¿no? Yo no sabía que esto involucraba, que servir a Dios, que estar caminando en el camino involucraba todo esto. ¿Qué era lo que involucraba? Que tenías que dejar tu comodidad, dejar tu paraíso y comenzar a servir a Dios. Yo no sabía, si no digas que fue ignorancia. Porque si hubieras estado hablando con Dios y Dios pudiera haberte hablado y tú dejado que Dios te hablara, Dios te iba a decir. Y no tenías modo de decir, fue ignorancia. Y algunos no conversan con Dios, solo le hablan a Él y no dejan que Dios les responda, entonces ellos no se enteran. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? ¿Podemos hacer enojar a Dios con lo que decimos? Sí, cuando nos sale de un corazón verdaderamente sincero. Cuando no hay honestidad. Dice, y destruya la obra de tus manos, porque a muchos se le vienen las cosas abajo. ¿Tienen la respuesta ahí? Porque hicieron promesa un día y después no la cumplieron. Hay otro pasaje, vamos a ir a Proverbios capítulo 20, verso 25, ahí en tu Biblia, que es la misma que la mía. Mira lo que dice la palabra aquí, Proverbios 20, 25. Lazo, atadura, es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. ¿Recuerdan lo que Dios está hablando los sábados? Y después de hacerlo, reflexionar. O como vimos un pasaje paralelo ahí en Eclesiastés. Lazo, se ató. Porque ahí yo me consagro, yo me entrego, yo me rindo. Yo me comprometo. Lorena, bienvenida. Yo me comprometo. Aquí estoy, Señor. Y se mandan. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Acordate que aprendimos que consagrado es apartado para. No puede ser usado para otra cosa que, en este caso, para Dios. Para su servicio. Vive la vida para Dios. Por y para Dios. Eso es un consagrado. Se consagra a Dios, se entrega a Dios y no vive más que para el Señor. Aunque tiene que vivir su vida acá en la tierra, por supuesto. Dice, es un lazo, ¿por qué?
hace apresuradamente voto de consagración y después reflexiona. Uy, ¿qué dije? Ay, me parece que me adelanté, me apresuré. Mirá ahora lo que era, mirá todo lo que significa todo esto. Caíste en el lazo por tu propia boca. ¿Por qué cae en el lazo por su propia boca? ¿Por qué ese apresuramiento? Porque nunca se pusieron a tener una relación con Dios en el cual Dios los sacara de cualquier tipo de duda y de confusión. Sí, Lorena, valoramos que estés, el Señor lo valora también, como dije al principio, no estabas, después velo de vuelta. Venís del trabajo, pero ahí estás para escuchar palabra de Dios. Si esa persona, ese discípulo, estuviera hablando con el Señor habla con él, no se apresuraría con su boca, iría de cierto, iría de concreto. Sí, Señor, no tengo nada que reflexionar, acá estoy, no necesito reflexionar, ahora sí la tengo clara, tú me has amado, tu amor me llena, tu presencia me invade, te amo de tal manera porque vos me amaste a mí primero, yo quiero corresponder a ese amor sirviéndote con todo mi ser el resto de mis días sobre la tierra. No hay apresuramiento, hay un verdadero voto de consagración y Dios se encanta, Dios le agrada enormemente porque es exactamente lo que Él espera. Corazones agradecidos que reconocen quién es el Señor, reconocen quién es el Padre Celestial. No lo que te da, sino lo que Él es y lo será siempre. Y esa debería ser siempre nuestra mayor fuente de gozo y de alegría. No la platita y las cosas que te da. Ahora, si la persona no está dispuesta, y volvemos ahí, si la persona no está dispuesta, el discípulo no está dispuesto a ser un verdadero consagrado, es mejor que no haga compromiso con Dios, ni con el maestro, ni con nadie. Pero si lo haces, y yo te lo digo por experiencia, si lo haces, vas a ser bendecido tú, tu familia, y la siguiente generación va a recoger el fruto de una vida que se consagró al servicio del Señor. Espero que me hayas entendido. Cuando tú lo haces de verdad, porque has tenido un encuentro con el Señor se ha revelado a tu vida, te muestra lo que Él es, para qué te trajo a la tierra, te muestra qué significa el reino. Entonces lo haces con entendimiento. Aceptás el desafío, te largás porque el Señor te respalda. Haces el compromiso, el voto de consagración, con total claridad y sinceridad. No solo vas a ser bendecido tú y tu familia, sino tu descendencia. Tomaste el compromiso con tu maestro, tomaste el compromiso con tu pastor, con tu líder, pero lo tomaste primero con el Señor. No se puede tomar compromiso con ninguna persona, a menos que primero en el reino de Dios lo hayas tomado con el Señor. ¿Sabes que Dios ha hecho compromiso contigo? ¿Conmigo? A pesar de que sabía que le íbamos a fallar. Cuando tomás la Santa Cena, cuando recordamos lo que hizo en la cruz. ¿Sabes por qué tú podés reclamar y gozarte ser libre de maldiciones, de toda cosa? ¿Sabes por qué podés reclamar sanidad? ¿Sabes por qué podés reclamar liberación? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué podés reclamar los beneficios de la cruz? Porque el Señor tomó compromiso aún con aquellos que le iban a fallar. Porque dice la palabra de Dios eso. Que aun cuando éramos enemigos para con Dios, lejos de nuestro corazón de Dios, aún Él así nos amó y decidió venir a la cruz en nuestro lugar. Entonces, los compromisos son hechos porque hay un conocimiento previo de con quién hago el compromiso. ¿Tú conoces a tu Dios? ¿Al verdadero Dios? ¿Al único Señor y Salvador? ¿Realmente? Pues si lo conoces, no tendrías problema ninguno en hacer un verdadero compromiso con el Señor y luego con tus pastores y tus líderes para consagrarte solo para Él.
no tendrías problema ninguno. No deberías ponerte a reflexionar, como dice acá. Uy, lo hice por ignorancia. Uy, hablé demasiado rápido. No debería pasarte eso. Al contrario, deberías reafirmar cada vez. Yo cada tanto reafirmo mi consagración al Señor. Porque no hay otra cosa mejor en la tierra. No hay otra cosa mejor en la tierra. Aunque tuvieras todos los beneficios, aunque fueras recontra millonario, no te garantizaría eso tu mejor bienestar en la tierra. Aunque me digas sí con dinero, sí, pero ¿quién te da el resto aparte del dinero? Entonces, la vida de compromiso de un discípulo lo lleva luego a un liderazgo. Porque va creciendo ese compromiso, esa consagración, esa entrega, y Dios responde a través de esa persona. Y toca y alcanza a muchas vidas, para los cuales ya estaban esas personas asignadas. A través de tu boca, a través de lo que Dios hizo en tu vida, el testimonio, muchos van a ser alcanzados para el Señor y no se irán al infierno a causa de tu compromiso. Con Dios, con la visión, con tus pastores, con el liderazgo. Hasta aquí la palabra de Dios, hasta aquí la enseñanza de esta tarde, esta noche. Muchas gracias por estar. Seas bendito, tú y toda tu casa y tu descendencia. Sea bendito todo lo que tú toques y todo lo que tú toque tu mano prospere. Sé un hombre y sé una mujer de compromiso. Sé un hombre y una mujer que realmente se pueda decir, este es un discípulo, una discípula del Señor. Sé una persona que no duda ni dudará jamás en estar consagrado en forma total al Señor, por y para el Señor, vivir por y para Él. Es tu mejor ganancia. Y verás cosas pasar sin el esfuerzo, porque Dios te las va a añadir, porque primero está Él y después está todo lo demás, sin que tú te des cuenta. Si tú no pones la prioridad donde la tenés que poner, ¿sabés qué va a pasar? Que el diablo sabe y el diablo comienza a recoger y a frenarte a través de muchas horas de trabajo, muchos problemas, mucha situación hogareña, mucho esto, mucho lo otro. Y cuando quisiste acordarte, desenfocaste de tu compromiso y de tu llamado en la tierra. De repente te ves absorbido completamente por el mundo, su sistema, las mismas ansiedades, las mismas preocupaciones, los mismos dolores de cabeza que tiene un no creyente, lo tenés vos. Cuando quisiste acordar, yo espero que esto no te ocurra, sino que hoy te des cuenta que es todo lo contrario de lo que tú te has planteado. Tienes un llamado, estás en la tierra con un propósito y tienes un destino para ser alcanzado. Y los pastores estamos para ayudarte a eso. Dios te bendiga mucho, Dios guarde tu casa, Dios te bendiga, te prospere, guarde todas tus pertenencias, bendiga tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Y la mano del Señor esté sobre ti, sanando toda dolencia, toda enfermedad, rompiendo toda maldición y cortando toda obra que Satanás puede haber hecho sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia. Y acuérdate, tú en tu casa eres tú el único creyente. La luz de Dios, el poder de Dios y la presencia de Dios está en esa casa a causa tuya. Así que deja que el Señor fluya a través de tu vida. Y como te dije al principio, habla el idioma espiritual. Habla en lenguas con el Señor. Dale al Señor la oportunidad de hablar a través de tu vida durante el día, no solo en momentos especiales. Dios te bendiga. Mañana 19:30 nos vemos también para seguir estudiando la palabra de Dios en el libro de Juan y ver a Cristo Jesús manifestado y Jesús manifestando al Padre. Dios te bendiga.